Octavio Podestá, aquí presente, un joven de 88 años que anda siempre con muchas ideas y con muchas ganas de trabajar y de seguir realizando obras con un entusiasmo muy particular. Estábamos conversando hace un ratito con él y yo decía que una de las cosas que quería destacar es que el Toto, como decimos los amigos, tiene siempre una mirada como de niño, que se llena de asombro frente a las cosas que va descubriendo en el mundo exterior. Porque él vio un pedazo de fierro, de madera, cosas que le van sugiriendo cosas que sugieren esculturas, volúmenes, intervenciones. Ese espíritu de creación constante lo mantiene con una lucidez muy especial y continúa haciendo desde que yo era chico. Recuerdo que el Toto era uno de los escultores de primera línea en el Uruguay, siendo un hombre de campo. En otros casos la edad pesa, en él no pesa, y más, cada vez está más atrevido desde el punto de vista de las realizaciones artísticas. Es decir, que cosa que pasa a algunos viejos, ¿no? Yo me siento también un poco incluido en eso. A medida que uno se va haciendo más viejo, se va sintiendo con menos peso académico, ¿eh? Y con más libertad de trabajar. Hoy vamos a conversar con él, con Carfal Díaz, un compañero y amigo, y vamos a empezar la conversación a partir de lo que para mí es importante presentárselos como una persona, como un ciudadano, ¿no? Su forma de trabajar la vamos a ir analizando en el correr de la charla, pero me gustaría empezar preguntándole al Toto cómo fue su niñez, de qué familia proviene, qué hacían sus padres, su familia, su entorno, cómo era toda esa cosa que rodea al niño y que genera un mundo y una serie de vivencias que luego, mal que bien, se van transmitiendo en la obra y se van transformando en un lenguaje que es particular de cada uno. Todos tenemos en la niñez una serie de vivencias muy particulares, ya sea del pueblo, ya sea de la casa, del entorno familiar, que nos acompañan durante toda la vida. Los incas decían que el hombre era barro que camina, ¿no? Yupanqui lo simplificó, le dio una imagen un poco más poética y dijo que el hombre es paisaje que anda, ¿no? Todos de alguna manera somos paisajes que andan, ¿no? Y por eso quería preguntar a Toto cómo había sido su primera etapa de vida, la niñez, dónde nació, dónde vivió, con quién se trató. ¿Llegamos con el micrófono? Sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad yo me crié en el barrio Paysandú, que es ahí entre Caseros y Garibaldi, y sigo viviendo a una cuadra de ahí. Era un barrio muy de clase media, muchos comercios, por desgracia ahora se transformaron en un centro de shopping, ¿no? Entonces eso que decíamos un poco del barrio, de hablar con el farmacéutico, el zapatero, todo lo que tenía un negocio, eso se fue al diablo. Entonces se perdió un poco esa comunicación de lo que era la convivencia con todo el barrio. Ahora, por ejemplo, en el barrio no conozco a nadie, y yo nací ahí, ¿no? Al lado de casa se mudaron dos vecinos y hace 10 años y ya tampoco no los conocemos, más que saludos a veces así. Entonces eso se fue perdiendo para mí, ¿no? Se fue perdiendo una cosa muy linda, era esa relación de vecino, ¿no? Bueno, esa relación de vecino a mí me formó, digamos, porque todas esas artesanías, ya te digo, talabartero, carpintero, herrero, farmacéutico, todo eso lo fui viviendo, pero así por homos, lo fui viviendo sin una preocupación, naturalmente, porque hacía un mandado, iba a la casa del herrero, o iba a la ferretería, o iba al almacén. Entonces esas cosas me fueron marcando.
y como mi familia... ¿Tenía comercio también? ¿Cómo, perdón? ¿Tu padre tenía comercio también? Sí, mis padres y mis abuelos tenían comercio, barraca de carbón, leña, entonces permanentemente se surtían los carros que iban al mercado y bueno, en ese aspecto también eran, en vez de autos eran caballos que nos rodeaban, casi siempre jardineras y mucha gente, digamos, de los comercios, ¿no? Del mercado. Haciendo fuerza desde chico. Haciendo fuerza desde chico. Sí, sí, o por lo menos viéndolo hacer, porque me acuerdo de un primo de mi padre que era el peón de la barraca, cargando aquellos fardos de leña o los fardos de pasto. Bueno, todo eso lo fui más. Además, por ejemplo, cuando hacían el reparto de los productos que vendía, leña, carbón, yo era loco por ir a hacer el reparto con ellos, en la jardinera, porque iba a las grandes casas quintas que estaban por la Rañaga, que era lo que más o menos surtíamos, ¿no? O surtían ellos. Entonces esas cosas, vivencias fueron para mí muy ricas, ¿no? Porque me acostumbré a ver un poco, yo creo que también a sentir los materiales, ¿no? Porque siempre estaba con materiales. En mi casa no fue una casa de intelectuales, a no ser mi hermano mayor que le gustaba la literatura y era amiga de muchas poetisas, ¿no? Y por ese lado sí, pero yo tenía una diferencia de edad que en ese momento eran 4 o 5 años y me pareció un abismo. Hoy ya no hay diferencia cuando uno tiene 20 y la otra tiene 26, pero para mí era una cosa muy lejana, ¿no? Y en realidad fue lejana, pero yo siempre estaba atento a lo que mi hermana estaba haciendo, o escuchando música, o se unía con sus amigas, y eso fue también una cosa que me marcó, pero me marcó sin que ella supiera, me marcó, porque yo estaba siempre atento. ¿Cuántos hermanos tuviste estos dos? Dos hermanas, sí. Dos hermanas. Sí, y las dos, hay una que fue antes que yo a Bellas Artes, cuando estaba en Garibaldi, y todas esas veces yo la acompañaba, pero sin saber todavía que el arte me gustaba. Sabía que andaba en eso, pero yo siempre digo que yo en casa, por ejemplo, en el fondo de casa, me acuerdo que en todas las casas se compraba 2 o 3 diarios antes, y en casa llegaba, por ejemplo, el Día, que era uno de los diarios, que a fin de semana venía el suplemento. Y en el suplemento siempre, en la hoja central, siempre venía algo de arte, ¿no? De cultura, o sobre todo fotos de cultura de Palacio. ¿Y en la penúltima página que venía? Tarzán. Bueno, claro, a veces se compraba el diario, yo me acuerdo, y quería convencer a mi padre, que en ese momento creo que el diario, no sé si era blanco, el diario de la noche. No, fue riverista. Bueno, sí que compraban el diario porque venía también la cita de Gualdini, de Mickey, ¿no? Y el fantasma. El fantasma. Bueno, sí, pero eso ya venían en otras revistas, ¿no? No, y cuando yo hacía el reparto de mi padre, no me gustaba mucho, pero ahí está la comunicación con todas las viejas del barrio. Cambiando, digamos, plantitas, adultas mayores. A ver, sí, ser políticamente no, pero para mí eran viejas. Cariñoso, ¿no? Pero les quiero compartir una cosa con esto, ¿no? Sin contar a Toto, pero yo le invité a un amigo y me dijo para venir acá y me dice, pero Toto es muy viejo, y yo me puse malísimo. Y entré a explicarle que Toto no era viejo, ¿no? Y me dice, pero no, es un hombre grande. Digo, sí, pero no es viejo el Toto. ¿Y cuánto tiene? Digo, tiene 88. Y dice, dejate bromar, carajo, está viejo. Digo, sí, pero ¿sabés qué? Y le pedí disculpas porque me había enojado con el tipo. Digo, él no es viejo. Y tenía que ver con eso que decía Joaquín. Digo, como Toto siempre tiene proyectos y tiene esa cosa que decía Joaquín, sí, de mirar de Toto de niño sorprendido con una cosa y uno se maravilla. Así que bueno, sí, ahora públicamente a ese amigo que anda de andar por ahí, le pido disculpas por haberme enojado y haber dicho que Toto no era viejo. Pero bueno, es por el peso de la cosa social. Pero sí, sos un viejo lindazo, Toto Vázquez. No, de hecho, viejo me siento cuando subo una calera, de luego. Pero en el aspecto todavía, por suerte, ¿no? El aspecto emocional, o que yo voy por la calle, siempre estoy mirando algo, siempre me estoy sorprendiendo de algo, ¿no? O es una cosa más normal, ¿no? O si estoy esperando el ómnibus media hora, no me aburro, porque o miro un árbol o miro algo que pasa y entonces estoy atento. Eso siempre lo tuve, y bueno, y ojalá que lo siga teniendo, desde luego, ¿no? Todavía no salí a pasear el perro, eso sí.
pasear el perro es un pretexto para caminar. Bueno, pero yo tengo que hacerlo, pero yo el pretexto que tengo, yo camino en el taller, no es caminar, claro. Caminar es caminar por la calle y no mirar vidrieras, como decía, no Exacto. caminar. Y yo por eso no lo hago, porque me interesa más el taller, pero, digamos, algún día espero que me lleven después el carrito, lo que sea. No es perder el tiempo, no sé, porque yo salía a caminar por Boulevard, por ejemplo, y ahora es imposible. Yo caminaba en Montecasero hasta Punta Carreta. Ahora con tanto tránsito, ¿qué vas a ver? Autos, entonces prefiero quedarme por el barrio, ¿no? Bueno, ¿A qué escuela fuiste, Toto? ¿Cómo? ¿A qué escuela fuiste? Bueno, del barrio también, en la escuela pública, donde mis hermanas fueron primero que yo. Y mi hermana mayor, que era la más inteligente, no sé, sensible, no sé cómo decir. Me acuerdo cuando nos teníamos que pasar de clase, mi hermano ya estaba en sexto, nosotros entrábamos, ¡ay, un podestado, yo no quiero, sí! Pobre, qué clavo, pero después... yo nunca fui un buen estudiante y yo siempre digo que me volteé en las artes porque me parecía más fácil, ¿no? No, pero tenía condiciones, que sea en el dibujo. Justamente, mira, cuento una anécdota, porque me acuerdo que en la escuela iba a venir el inspector. Entonces cada uno tenía ya su cosa ya hecha. Tú vas a hacer el mapa del Uruguay, pues tú esto, no. Bueno, me llegó a pasar a mí, bueno, pues está el mapa del Uruguay. Bueno, hago el contorno, sí. Entonces me dice, el Río Negro. Vale, el Río Negro, ¿por dónde está? Entonces lo hice hasta la mitad porque entonces, el inspector dice, parece que hay seca, ¿eh? Yo no sabía para dónde seguía, entonces el Río Negro. Entonces me di cuenta que para mí estudiar siempre me fue muy, no sé, tal vez haya sido, yo pienso que tenía que haber tenido un apoyo, ¿no? Como tuvieron mis hijos con mi señora, y bueno, yo en mi casa, mi madre pobre, trabajaba demasiado, no podía, y mi padre también. Así que en ese aspecto, y mi hermana mayor andaba en otra cosa, así que yo me quedé un poco así al ponchazo, ¿no? Eso del Río Negro pasó muchas veces, hasta en el liceo también, me acuerdo, iba al liceo nocturno, trabajaba 8 horas, y un día estaba haciendo también un mapa, y la profesora viene y lo levanta y dice, tienen que tomar como ejemplo esto, y estaba copiando todo abajo de otro. ¿Entraste al taller de dibujo, escultura? ¿Qué entraste a hacer? Bueno, era dibujo y escultura, era seguro, era Juan Martín, y era dibujo y escultura. Después teníamos teórico, que era también... Perdón, Juan Martín era un viejo profesor, escultor y excelente dibujante, que marcó toda una generación, claro. Especialmente en el dibujo. Sí, sobre todo venía de la escuela de Michelena, entonces se fue un gran taller, ¿no? Ahí salieron casi todos los escultores y nosotros nos podemos considerar nietos de Michelena, ¿no? Pero también Bellas Artes en ese momento tenía sus deficiencias, ¿no? Por ejemplo, Historia del arte, nosotros lo comentamos, estaban hasta el siglo V, pero no se sabía más nada que había. Incentivaban el estudio que llevaba hasta el siglo V, después tenías que averiguar, ¿no? Sí. Claro. Yo siempre le digo que me hice abstracto, porque también anatomía, en todo un año dimos el brazo. Teníamos el modelo y todo al lado, los menudos, pero en fin, esas cosas, esa materia. Después en el currículo está así, Bellas Artes, geometría descriptiva, anatomía, pedagogía. Bueno, yo me considero nada más que escultor y chavo, lo demás no lo digo, pero si me preguntan algo de pedagogía, o sea, aunque tuve taller y todo, pero fue distinto, ¿no? Bueno. ¿Tú tuviste, en algún momento fuiste a Europa? ¿En qué momento? Bueno, en realidad, la primera vez que voy a Europa fue por la beca de la escuela. La escuela para egresados tenía una beca, entonces concursamos la beca y bueno, podíamos ir a 2 años en ese momento, pero tuve que acortarla porque la plata no daba. Pero paralelo, por suerte a eso, también me presenté a la beca francesa, que fue la que me salvó porque fue la que pagó todo, ¿no? Y después a 2 años tuve la beca de Francia, después tuve otras cosas. ¿A qué edad italiana, sí. en esas becas? ¿Cómo? ¿A qué edad tenías cuando...? Y bueno, la primera 36 años. ¿Ya te habías casado hoy? ¿Eh? ¿Te habías casado ya? Sí, tenía 3 hijos y todo.
Una Vos que tenés yo- 3 Toto, ¿Eh? 3 hijos tenés. 3 hijos. 3 Sí, hijos. sí. Sí, ya tenían 9 o 10 y el chico 6 años. Sí. ¿Cómo se llamaba tu mujer? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba tu señora? Elena. Chichita. Nadie la conocía por Elena. Un día llamaron a Elena a casa y le decían Chichita y Toto. Chichita. Nosotros mismos se llama Elena. ¿Quién es? Las cosas que pasan. Bueno, no, y en realidad cuando veo que la beca era 2 años y fue todo un problema porque se peleaba la universidad con el ministerio a ver quién nombraba de interés nacional la beca y los dólares iban subiendo y al final tuvimos que acortarla. Y a mí me vino bien porque la beca en realidad un año, 13 meses fueron, ¿no? Era mucho para mí por la familia, todo, ¿no? Al contrario, la familia me apoyaba mucho, pero yo también me di cuenta que la beca, aprendí viendo talleres y más conversando con plásticos, ¿no? Y metiendo en la escuela iba cada tanto un poco para justificar la beca, pero no era porque estuviera aprendiendo tanto. Dicho por compañeros míos, mirá, a vos lo que te conviene es esto, tener relaciones con muchos talleres, hablar y viajar y ver mucho. Y bueno, ya está eso, ¿no? Tanto era así que a veces me escapaba de la beca, iba para España, lo que hice en un momento, le decía, no me marques ese pasaporte que se van a dar cuenta de la beca. Ahora, mirá, como para hacer eso. Así que la beca fue un poco eso, ¿no? Claro, pero el currículum, que estudió Bellas Artes de Semana, pero yo vivía mirando talleres y aceptando. Que allá es muy difícil, no es como acá, que tocas timbre, hola, ¿cómo te va? ¿Puedo ir? No, allá tenés que hacer una antesala con los secretarios, con el esposo, con esto, que no es tan fácil, ¿no? Pero cuando te dan cabida es fantástico. Yo me acuerdo una vez con Julio González, con la hija, bueno, hicimos una visita. Digo, bueno, me va a dar 10 minutos, tuvimos 2 horas y media, me mostró toda la obra, volví a ir, saqué fotos, fantástico, ¿no? Julio González y el escultor español. Claro, el escultor español que para mí fue también uno de los puntales como docente, ¿no? Julio González, vamos a explicar un poquito Sí. qué fue Julio González. Con qué trabajaba, fue un Bueno, fue el precursor Ahí está, fue el precursor incluso trabajó mucho con Picasso y hacía cosas a Picasso. Fue el que empezó con el hierro, ¿no? Él y Cargalo, que son los dos españoles. Pero siempre me gustó más González por lo espacial, por lo menos cargado de la materia, porque tenía otra manera de trabajar el espacio, ¿no? Bueno, y tuve la oportunidad de ir a la casa de ellos, que fue una de las visitas que me marcó muchísimo, ¿no? Siempre lo teníamos acá. Lo que pasa a veces cuando viajes, uno conocía todo por libros y esto y lo otro, pero después ver en un museo o en un taller, ver la realidad es totalmente distinta, ¿no? Podés tener mucho de teoría y todo, pero cuando estás frente a la obra, es ahí cuando... Sí, además en aquella época los libros eran muy escasos también, ¿verdad? Los libros que teníamos de Europa, yo era muchacho y me recuerdo que estaban los libros de Kira sí. y paremos de contar. Después estaba la enciclopedia romana aquella, y que era en blanco y negro, y no teníamos más material gráfico. No había videos, no había... Hoy hay un acceso a material gráfico, ya sea impreso o en la computadora, que es impresionante. En las clases, por ejemplo, estoy trabajando y voy y tecleo, vamos a ver tal autor, la cosa, y mostrar imágenes de autores. No serán la obra, la visión de la obra, No, pero por lo menos... pero hay Claro. una forma de enterarse mucho más rápido que lo que había antes, Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que nombraste de gira, hace poco, yo voy todos los domingos a la feria de Tana Narvaja. Hace poco, pero compro libros que están en el suelo, nada de casa así. Me compré como 4 o 5 esquinas baratísimos, 50 pesos. Y era lo mejor que había en esa época. Y me acuerdo, la segunda Bienal de San Pablo, era que estaba Picasso y Braque y toda una cantidad de gente. Teníamos el esquina adelante y el cuadro no tenía nada que ver. No tiene nada que ver. No tenía nada que ver, y era lo mejor que había, el esquina, no como Marte, ¿no? Bueno, eso pasa también con, con las reproducciones, tanto de revista como calco, ¿no? Uno ve que bueno, por suerte tenemos acá calcos que son fantásticos, que son réplicas sobre los tiros que tenemos y David, que son
únicos en el mundo, ¿no? Una gran cosa. Eso fue gracias a... ¿Cuántos David hay? ¿Cuántos cálculos de David? Creo que son 6, ¿no? ¿La qué, perdón? Del David, del David, sí, de No, eso sí que no me acuerdo. Pero son 6, sí. Sí. Yo era muy chiquitito. ¿Eh? Che, Toto, pero vos con la feria, sistemáticamente los domingos tenés siempre tour de corrida de Cana Sí, Baja. pero lo hago como paseo, como gusto de ver cantidad de cosas, porque ir a la feria implica ver de todo, el que vende chorizo, el que hace religión, el que vende así, ¿viste? Entonces es un placer para mí, ¿no? Un público popular. Y ahora que digo popular y hablando de arte, cabe que, por ejemplo, el carnaval nuestro para mí decayó un 50%, estas son las murgas, pero antes los tablados eran hechos por artistas, todos los escultores, y todos, vos agarrás un tablado y antes era y además en los tablados se salía a recorrer tablados y eran obras artísticas, ¿no? Porque estaban con mucho humor, porque siempre estaba referido a la política o a la mujer que usaba pantalones en esa época, esas cosas muy jocosas, ¿no? Y eso se perdió porque eras en un club que tenía que pagar plata, sentábamos en un tablón con 4 bloques y lleno de reclames. Y el tablado era, por ejemplo, durante 2 meses tenías la escenografía del tablado y además pasaba a ser todo una cosa bien popular, ¿no? Sí, un fenómeno social y barrial, que claro, todo el mundo luego, quería otra cosa, ¿no? además el presidente del tablado pasaba a ser ese, mirá, viene el presidente del tablado, y era el mamerto que estaba en la esquina, ya salió el presidente. Tenía un título por un rato, ¿no? Personaje. Yo recuerdo que un maestro que yo tuve, Jorge González, era de la escuela de Prevosti. Y Prevosti hacía siempre tablados. Claro, Él también claro. hacía Perdía hacía tablados también. Hay una cantidad de pintores que hacían, es decir, trabajaban con ayudantes, por supuesto, con telones grandes, hacían parte de esculturas con alambre y papel con engrudo. Solari, Sobre todo mimbre, sí. Solari. Sí, Pero hay... yo me voy a preguntar algo. ¿Estás famoso? Estamos tratando de que sí. Después vas a ver que sí. Después de hoy. Ahora Para mí todavía es no. un maestro y para muchos de los que están acá también. No, hablando de tablados, me acuerdo que hay un libro, el de Zeppe, que hizo la exposición que fue muy buena en el Museo Torres. Aparece una foto que está Zeppe haciéndole los macacos a Pelo Duro. Sí. Y ahí hay un problema de Torre que estaba enojado con Zeppe porque, pues, no, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, sin embargo, todos Che, Toto, a mí me gustó la pregunta de él. sí. Si sos famoso, pues me gustaba cuando contabas la otra vez que habías ido a una escuela y que los gurises le veían los trabajos que había hecho Toto y le decían, y con esa porquería que va a hacer. Lo cual estaba vara la pregunta, ¿no? Que decía, con esa porquería que va a hacer. Claro, porque yo siempre cuento que ahora a veces se estarán que no, porque cuando se hacen cosas muy grandes, igual yo sigo trabajando con chatarra, pero coincide que hoy casualmente voy a un taller y estamos haciendo una cosa grande que va a estar en Boulevard La Reñaga, que es un molino que ya se refiere a Cervantes, pues nombrado en el barrio cervantino toda esa zona. Bueno, pero siempre trabajé con chatarra, entonces me acuerdo que una vez fue a casa, y siempre van a las escuelas, y un chiquilín decía, así que así con porquerías haces cosas, sí, se transforma después, eso uno pretende. Toto, sí, para terminar un poco Sí. de redondear la parte, digamos, personal, tú tenés 3 hijos, ¿varones los 3? No, 2 mujeres y un 2 varón, mujeres y un varón. ¿Cómo se llaman? ¿Aldo o no? Carla Carla y Ana, y Ana. Nietos también. sí, 8. Está bien. ¿Chiquita cuánto hace que falleció? Y 5 años. 5 años. Fue una gran compañera Sí, que me ayudó mucho. sí, la recordamos todos Sí. con mucho cariño. Sí, cada vez que- Disculpame que te la haya nombrado, pero me parece No, al que contrario, era- me parece muy era bien una compañera que se de sepa la vida, que a veces miro para atrás o para adelante y me doy cuenta que fue un puntal impresionante para mí, ¿no? Y mi suegra también, y mi madre, bueno, para la familia. Sí, Los convencí que tenían que apoyarme. Me acuerdo que el primer taller que tuve,
bueno, tenía taller en mi casa y yo abajo en la higuera ya la trabajaba ya, ¿no? Cuando iba a las artes me di cuenta que aparte de la escuela tenía que trabajar. Y Juan Martín me decía, cuando te noté que vos hacías en tu casa los sábados y domingos, no, a este ya le prendió, decía, ¿no? Bueno, entonces mi madre se enteró que yo tenía que hacer un taller en el fondo, bueno, entonces un día siento, pero así como a las 4 o 5 de la mañana, un bochiche en la puerta de casa, bueno, no sé, me asomé y un camión volcando cajones. ¿Pero qué pasó acá? Bueno, y que era un señor que tenía un puesto de leche y tenía unas vinculaciones con, no sé, con la UTE, con quién, eran cajones de base que sobraban. Entonces empezaron a tirar, y era para mí, porque el Toto se quería hacer un taller. Entonces ahí mi hermana colaboró con 10 pesos para chapa y el otro vecino. Mirá, la puerta que tenía Julio Marenari del taller era del taller mío. Esa puerta parece la puerta del paraíso. Así que fue toda una cosa así muy linda porque fue naciendo sin grandes aspavientos, ¿no? Pero vuelo bajo, así es lo que yo me considero, que la pregunta tuya famosa, es decir, sí. ¿Cuál fue el primer dibujo que dibujaste? ¿Primero? ¿Cuándo fue el primer dibujo que hiciste? ¿Cuál fue? Y yo creo que fue en la escuela, sí. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Sabes cuál? ¿Te acordás cuando aquello de las germinaciones? No sé si lo conocen, que eran poner porotitos o arvejas en algodón y después había que dibujarlo, ¿no? Y eso para mí fue uno... Tengo el recuerdo, ¿no? Que aparecé por ahí, pero no consciente que estaba haciendo dibujos simplemente. Yo siempre me expresé más por el dibujo que por otras cosas. Hace un tiempo en una presentación, no me acuerdo de qué era, pero cuando fue el salón municipal o algo por el estilo, a la vuelta de la restauración de la democracia, que te habían dado el premio a la trayectoria. ¿Te acordás del salón municipal que habíamos hecho? Se habían modificado todos los estatutos. Y yo dije ahí en público que si... porque no había publicaciones de Podestá, que si Podestá hubiera tenido la suerte o no de nacer en Alemania, estábamos inundados de libros con fotos y con reproducciones de las esculturas de las obras del Toto. Y ahí fue que el premio que le dieron fue la realización del video. Fue justamente porque, claro, en nuestro país siempre fue bastante mezquino reconocer a la gente de valor. Lo fue especialmente a partir, en la plástica a partir de los años 50 fue bastante tacaño. Antes los plásticos tenían un poquito más de relevancia y ahora no existimos, ¿no? Sencillamente no existimos. Hemos ganado mucho en ese sentido porque nadie nos molesta, nadie nos hace encargos que tengamos que sacrificar nuestra impronta personal, porque nadie nos pide nada. Pero ahora que decís el video ese, el premio ese consistía en una publicación o un video. Bueno, cuando yo voy a ver la publicación era un cataloguito con 2 hojas, eso es lo que puede hacerse. Y cuando voy a Tournier, digo, mira, hay un video, ¿cuánto hay? No te dan ni para un rollo, le dice, pero igual vamos arriba, como se hizo ahora, vamos a hacerlo. Y fue gracias a Tournier y a todo el equipo de él que se hizo todo. Que después tuvo varios premios, que a él le vino muy bien porque fue un video muy interesante, ¿no? Así que también ese premio, soy muy de puerta para afuera. Claro, Sí. fue el mismo año que se dio como premio la realización de la escultura que está en la Avenida Italia y Bolivia. Sí, pero eso es No, pero no fue a vos, fue a otra, ¿cómo se llama? Lorieto. Sí, eso fue un concurso, yo justo salí segundo y en realidad estaba bien dado el primer premio porque Lorieto, que todos lo conocerán en Hablo de la Vida, elevó la escultura y yo hice una cosa paisada y hoy si pasamos por ahí entre los óleos y los santos no se hubiera visto nada, así que esos errores que uno a veces tiene, ¿no? Bueno, contanos un poco ahora cómo encarás una obra. ¿Tú pensás una obra antes o el material te dicta? Yo trabajo mucho de taller con mucha maqueta, ¿no? Mucha maqueta, pero sin pensar en lugares.
Ahora, cuando se da el lugar, por ejemplo, como se dio hasta ahora, bueno, siempre traté de ver el lugar, ¿no? Y de trabajar con el arquitecto, si había, o paisajista, que por lo general no hay. De todo lo que yo tengo, que ahora es mucho por ahí, por todos lados, siempre fue, no es que sea quejoso, pero hay que decirlo, yo siempre pregoné, y lo sigo pregonando, que el trabajo así tiene que ser trabajo de equipo. Cuando se implanta algo en algún lado, ya con el arquitecto, con el pasajista, con el jardinero, no sé. Y ahora se sigue dando, y acá hay que poner algo porque hay un hueco. Bueno, entonces vamos arriba, como se dice ahora, ponemos algo, ¿no? Recién ahora, después de 4 o 5 cosas que fueron estudiadas para el lugar, y estoy más contento por eso, ¿no? Porque en realidad es así que se trabaja, y se quiere que trabajar, ¿no? Sí, la escultura siempre establece un diálogo con el espacio y con, Claro, con el claro. medio en el Desde que se luego, planta. desde luego. Es distinto a la pintura. La pintura es más o menos, puede encontrar una pared donde ponerse, donde luzca bien, pero la escultura tiene un diálogo mayor con el espacio circundante. Pero Hay esculturas que son cerradas, ¿no? Sí, ahí cuando haces un equipo, por ejemplo, vos decís, se va a hacer un edificio, y yo creo que el pintor y el escultor pueden entrar en, digamos, en el color del edificio, en la forma del edificio. No es que vas a pasar a quitarle el lugar al arquitecto, pero trabajar en conjunto. Por ejemplo, cuando se hizo un concurso internacional que fue el Manfredo Bavalle, que lo ganó, no sé si era Oteiza, lo ganó alguien. Oteiza se había presentado y vino a discutir el premio porque en realidad era una cosa muy sencilla, muy interesante. Y después se declaró desierto. Y bueno, y ahí era un escultor que intervino con el arquitecto y era un cubo y una línea, ¿no? Y bueno, y estaba trabajando el escultor, y estaba trabajando el paisajista. Bueno, esta es una pequeña escultura que yo integré en movimiento. Las partes rojas en el medio, ahí, se mueven, ¿no? Y yo integro el movimiento de la escultura y siempre me interesó a partir de ver a Calder cuando lo conocí, que fue en una de las finales de San Pablo. Ahora yo siempre digo, yo cuando soy muy lento en asimilar las cosas. Yo, después de 10 años de haber conocido a Calder, integré el movimiento de la escultura después de 10 años, cuando yo lo sentí que me pedía. Bueno, entonces empiezo, y esto, en realidad, esas 4 planos ahí, tienen un movimiento cuando uno lo toca o supuestamente el aire, ¿no? Esto es una pequeña maqueta. Bueno, a ver cómo pasamos. Ahí está. Esta está en el Museo de Bellas Artes. Esta fue un evento que se hizo que fue Alcam, que era de la fábrica de aluminio, que se hizo un llamado muy grande y participó muchísima gente. Entonces hubo, aparte de todos los invitados, que fueron como 100, 10 invitados especiales, que estaba Gas Valdés, bueno, no me acuerdo, 10 más, y uno era yo. Entonces cada uno hizo un proyecto y se mandó a una fábrica. Entonces la fábrica construía del dibujo o de la maqueta la figura grande. Y esta, bueno, está en el museo, está muy estropeada, todas esas cosas que pasan. Después, no hay peor cosa que donar, porque después como no la pagan, después... Bueno. Bueno, acá, claro, no vieron las cosas anteriores, pero igual se van dando. Yo acá empecé a trabajar siempre porque en la escuela llegamos a hacer desnudo y cabeza y nada más. Entonces, nunca nos hablaban de un espacio, lo que era un espacio en el arte o en la escultura. Bueno, y lo que era un plano o lo que era así. Entonces era siempre trabajar con la escultura más grande, más chica, más alta, pero de ahí no salíamos, ¿no? Al menos lo que yo tuve, ¿no? No era porque en otros talleres se hubiera hecho, pero lo que daba en la escuela cuando yo fui hasta el año de egreso, 53. Bueno, después, antes no, ya había egresado en Yepes. Entonces yo pedí un año más libre para trabajar con Yepes. Y en realidad nos abrió un panorama fantástico. Yo sin negar lo que había aprendido antes, pero Yepes nos abrió un panorama porque nos hacía trabajar de imaginación. Un día, por ejemplo, venía y decía, bueno, hoy vamos a trabajar, a hacer una escultura con la música. Bueno, ahí nos movía el piso, ¿no? Una escultura con la música. Acostumbrados a estar siempre con el modelo. Tanto fue así que
cuando llegó el jefe, dice, bueno, a ver, traigan lo que habían hecho durante toda su carrera, no sé cuál. Bueno, todos contentitos lo llevamos. Entonces, el gallego, como decíamos, y si estos son todas tortas, hay que empezar de vuelta. Ay, gallego, hijo de la puta, ¿qué pasa? Claro, nos dio una trompada en el estómago, pero lo dejó así parado. Pero después con el tiempo nos fue dando una cantidad de cosas que fue fantástico, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar con el hueco y con el espacio y con los grafismos, era toda una cosa que siempre hubo en la cultura, porque si agarras una cultura griega, lo que sea, hay espacio, hay de todo, pero nosotros eso nunca nos habían hablado. Sí, acá en esta obra es evidente la preocupación por la intersección de esos planos. Generan como un dinamismo, una expansión, ¿verdad? Además, con esta, por ejemplo, cuando empiezo a usar el plano, la chapa, me despojo del volumen cerrado, ¿no? Entonces para mí el volumen ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Entonces ya uso la chapa como un elemento que es el plano, ¿no? O la línea, tan importante el espacio que la circunda como la forma en sí que está. En ese sentido, hay dos tipos de escultores. Uno que trabaja en forma expansiva, el espacio, claro, y otros que trabajan, especialmente los que trabajan con el volumen esculpiendo, claro, que van sacando y van generando un volumen generalmente cerrado. Claro, claro. Aquello que, no sé quién fue que lo dijo, que era muy fácil hacer una escultura, que era nada más que sacar lo que sobraba, sí, del bloque de piedra. Pero la obra del escultor, que a medida que la trabajaba cada vez era más chica, En cambio, vos cada vez que la trabajás, cada vez se hace más grande. Sí, a veces empiezo con una piecita así. Me acuerdo una vez que había encontrado una piecita, era un gancho de esas correas de las fábricas antiguas, de las correas de cuero. Era una cosita como esta, así. Bueno, a esto le puse 2 fierritos, ya era así, 2 fierritos más, era así, terminó en 3.50, ¿no? Cada vez que veo la cosita de adentro, bueno, y un poco así, ¿no? Como voy trabajando sin una cosa, sin un dibujo previo, el material me lo va dando, ¿no? Yo siempre trabajo, si encuentro esto hoy y me gusta, bueno, de acá parto de repente, ¿no? Dibujo porque me gusta y porque me sirve, pero no porque traspase, digamos, el dibujo a la escritura, ¿no? Que cuando lo hice, en el caso mío se me enfrió, no funcionó, o tuve que ir cambiando en la marcha, ¿no? Eso pasa siempre. Sí. Toto, no, yo te quería preguntar porque vos decías, la obra esta está ahí en la intemperie, está al aire libre, sí, y generalmente cuando aparecen obras tuyas de lo que hay por ahí en la intemperie, o lo que queda por parques o plazas, no le hacen mantenimiento, ¿no? No, para nada. No, ahora por suerte hay un material que justamente hoy estuve, que es el hierro corten, es un hierro que se oxida y ya el óxido después no continúa más, entonces es eterno, pero eso recién vino acá, ¿no? Porque es un poco más caro, pero... ¿Cómo es el material ese? Es el mismo hierro, pero tiene una composición que se oxida y el mismo óxido sirve como una capa, ¿no? Y además que el color del óxido que es precioso, ¿no? Yo siempre voy allá al Bar Iberia del Güey, Florida, y veo que está la obra tuya, es el Banco Central, y me da mucha gracia, y estaba bueno que contaras porque era parte de un premio que te habían dado. Claro, ¿cómo era ese premio? Te habían dado el premio, pero el que estaba el director en el banco no le gustaba y lo tenían guardado en un sótano. Sí. Y cuando cambiaron el director te llamaron de apuro y dijeron, venga a ponerlo ahora. Y yo pasé una mañana y estaban instalando de ¿te acordás? Ese fue el premio Figari, era Lorieto, Nantes y yo. Creo que éramos 3, sí. Entonces cada uno tuvo que presentar obras y dejar una para el banco, ¿no? Ahora fueron tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan burrientos, no sé si es esa la palabra, que dijeron una más grande, pues no sabían dónde meterla. Y además, cuando se fue a colocar al director nuevo, no le gustó, entonces sacó varias esculturas y cuadros y de todo. Hasta que cambian de director y uno de los gerentes ahí me dice, pues está, hoy venga que colocamos la escultura. Bueno, y así fue que... Y bueno, justo, y ahí está la obra frente al Bar Iberia, y si ustedes pasan por el Banco Central, enfrente a las banderas van a verla. No, es lo más lindo cuando se inaugura eso, el mismo director que no le gustaba
tuvo que hacer el discurso y alabanza. Estaba al lado, no, porque dijo, yo prefiero la Venus de Milo que esto. Entonces yo sabía la anécdota, ¿no? Pero está, luego nos saludamos y nos besamos. Después de esas cosas que pasan con la obra de Toto, es que uno pasa por algún lugar, lo que sea, la entrada del hospital de clínica, o acá cerquita en la facultad de Ciencias Económicas había una obra de Toto y estaba la bicicleta encadenada y apoyaba los vasitos de café. Entonces yo fui y le conté a Toto indignado y Toto se mataba en la risa, ¿no? Y bueno, porque ya es tan normal que... Bueno, ahí cuando yo me voy a retirar la obra a la Facultad de Ciencias, porque había cambiado el decano ya. Entonces la secretaria me dice, mire, pues está, el decano se va, falleció, ahora que me acuerdo. Viene otro decano, no sé lo que va a pasar, yo le recomiendo que retire su obra. Bueno, y así fue, voy con el camión, no sé qué. Entonces había una obra que había una bicicleta con una cadena. Una obra utilitaria. Sí, claro. Además el camión con 8 obreros ahí, que era como un tacímetro. Entonces digo, y me acordé que la obra se desarmaba. Entonces empecé a desarmar la obra y quedó después la bicicleta con el candado. No, porque le digo al portero, pero mire, está ahí, y son 5.000 alumnos, yo qué sé quién es. Entonces me salvé por eso, porque se desarmaba la escultura. Después de esas obras también que ha hecho Toto, allá en el Paso Molino, donde en el 72 fusilaron a los 8 comunistas que estaban allí, ustedes habían hecho la puerta de la seccional 20. Claro, eso fue un concurso también que se hizo para toda la sede, ¿no? Porque la sede se habían bombardeado, habían hecho de todo. Bueno, entonces se hacía un concurso para varias cosas y entre ellas la puerta. Y bueno, y siempre igual, acá, viste, yo había hecho la puerta, dibujado toda la puerta, hecho plantilla, y me fui para afuera porque no me habían dicho nada, si bien había ganado el concurso, y me veo a Rita López en pleno verano, vestida como así como de calle, por el balneario. ¿Qué estás haciendo? Te estoy buscando a vos, la puerta hay que hacerla en 3 días. Bueno, si me da personal, entonces está. Se dio un personal y la puerta se hizo, ¿no? Entonces es interesante porque cada 3 años la cambia de color, según el color que pinten adentro. Porque aparte era muy gracioso que esa puerta hermosísima que está allí en la calle Graciada y Gómez, según el secretario político o el conserje del local político lo repinta. Es una obra intervenida, ¿no? Tiene una espigas, a veces tan rojo, otro día verde, otro día amarillo. Bueno, pero eso pasó en el Crando, yo también tenía mucha obra, porque era más sobre el barrio. Un día le dice, pues queremos un poco pintar la obra, no sé qué. Bueno, mira, es muy sencillo, blanco, rojo es lo único que yo tengo, blanco, rojo, negro, no sé qué. Entonces un día viene mi hijo, mira, pintaron las obras del Crando que se ve del Palacio Legislativo, unos rojos le hicieron, y además estaba la papelera al lado y no sé qué, pintaron toda la papelera. Para que hiciera juego. Me preguntaba una persona por el originariamente la puerta de la seccional 20 que... Óxido era. Sí, era óxido, sí. Que aparte vos la tuviste escondida también la puerta después. Bueno, es otra historia porque cuando en la época de la dictadura yo le había pedido porque se iba a hacer un tratamiento metálico, ¿no? Iba a ser óxido pero un tratamiento. Bueno, la cuestión que otra bomba, entonces yo la puerta no la entregué, la tuve 12 años atrás de un ropero en mi casa, en el taller, y hubo allanamientos y todo, pero como estaba tapada, y además si lo hubieran visto, los milicos ni sabían que era la puerta. A los 12 años me acuerdo que Rita López viene, me dice, yo Octavio, mirá, la casa de partido ya me voy de vuelta, dice, ¿no podés donar algo? Mirá, yo tengo la puerta de mi casa. Nadie sabía que la puerta estaba en mi casa. Pero ya marcharon a la puerta de vuelta. Menos mal que estaba ahí. Menos mal que estaba ahí. Sí, de veras. Porque si no hubiera desaparecido también. Claro, porque fueron 2 veces que tiraron bombas y de todo ahí, ¿no?